Buenos días. Nosotros somos los alumnos Karen Montserrat Mendoza Santiago y su servidor Ángel Guadalupe Sartillo Acevedo. Hoy les vamos a exponer el alcance del control de convencionalidad realizado a nivel interno por los tribunales mexicanos, derivado de la sentencia a la contradicción de tesis 351, diagonal 2014. Bien, la Declaración Americana de los Derechos Humanos fue el primer punto de partida del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Este sistema fue adoptado el mes de mayo de 1948. Este contiene 27 derechos donde se incluyeron derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. No se consideró como un tratado internacional. Este se consideró de carácter obligatorio para su aplicación por el sistema interamericano. Se considera costumbre del derecho internacional, ya que surgió antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento de la historia donde todos los estados del mundo acordaron qué derechos son los derechos humanos. Este se adoptó en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 10 de diciembre de 1948. En este se incluyeron 30 derechos humanos. Funge como una herramienta internacional de los derechos humanos. Organización de los Estados Unidos Americanos, OEA. Surge después de la Segunda Guerra Mundial. Este organismo es el más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. El 30 de abril de 1948 se adoptó formalmente la Carta de la OEA. La Carta de la OEA entró en vigor el 13 de diciembre de 1951. La Carta original de la OEA poseía muy pocas disposiciones en materia de derechos humanos. Una de las reformas más trascendentes a la Carta de la OEA son en aspectos de derechos humanos se llevó a cabo en 1967. La Convención Internacional Interamericana de Derechos Humanos fue adoptada en 1969 en San José, Costa Rica. Por eso se conoce como Pacto de San José. Este entra en vigor el 18 de julio de 1978, en el cual se establece la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, así como de adecuar la legislación interna para que no sea contraria a la Convención. Se establecen dos órganos encargados de supervisar el cumplimiento de la Convención Americana. El primer órgano fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El segundo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al ser un tratado internacional, es de obligatorio cumplimiento para los estados que la han ratificado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el intérprete máximo de la Convención Interamericana. Es el tribunal de derechos humanos más importante del continente americano y se encuentra ubicada en San José, Costa Rica. Este tiene tres funciones principales. Su primera función es contenciosa, la segunda dictar medidas provisionales y la tercera dictar opiniones consultivas. El control de convencionalidad surge a raíz de las fallas en la justicia interna. Es una herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito normativo interno. Tiene aplicación en el ámbito nacional e internacional. En este, la Suprema Corte se pronunció por primera vez sobre el tema en el año 2011. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha resuelto varios casos en los que ha fijado las pautas para que los órganos judiciales cumplan con esta obligación internacional. En México, todas las autoridades judiciales están obligadas a realizar un control de convencionalidad. Contradicción de tesis 351-2014. Surge a raíz de la contradicción de criterios respecto al alcance del control de convencionalidad en el ámbito nacional. El tercer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito denunció la posible contradicción de criterios.
Por medio del auto de fecha 4 de enero de 2016, se ordenó resolver el asunto a la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Un antecedente de la contradicción de tesis 351-2014 es el 2 de abril de 2013, se promovió juicio de amparo señalando como responsables, entre otras autoridades, al magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua y a la juez segundo de primera instancia de lo civil del Distrito Judicial Hidalgo, de esa entidad federativa. Se reclamó la resolución del 5, ay, se me fue el mes, del 5 del 9 del 2012, dictada en El el... 5 de septiembre de Sí, 2012. disculpa. El Sí, 5 no de te preocupes. septiembre del 2012, dictada en el TOCA 324 del 2012, por la que se confirmó la sentencia el 10 de abril de 2012, emitida en el juicio ordinario civil, en la cual se ordena poner en posesión material de la parte actora, el inmueble respecto del cual la quejosa alejó ostentar derechos como poseedora y copropietaria. Por razón del turno conocido del asunto, el juez primero de distrito en el estado de Chihuahua, quien el 28 de febrero de 2014, dentro del juicio de amparo 409-2013, resolvió sobreseer en el mismo. En contra de la referida resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el tercer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito, y dentro del TOCA 31-2014, en sesión de 19 de junio de 2014, confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de amparo de origen. Bueno, es importante hacer mención del artículo 2617 del Código Civil del Estado de Chihuahua, sobre todo en el segundo párrafo, pues de que se menciona que en una sociedad conyugal, siempre que haya varios administradores, los terceros podrán emplazar a cualquiera de ellos para poder exigir el cumplimiento de las obligaciones sociales. Es así que fue incorrecto el señalamiento del juez primero de distrito en el estado de Chihuahua en cuanto a que la quejosa no tenía la calidad de tercero extraña al juicio natural, de modo que la parte actora en el juicio ordinario civil tuvo la aplicación de elegir a cualquiera de los administradores para poder exigirle el cumplimiento de las obligaciones sociales, y de esta forma, al haber llamado a alguno de los cónyuges, la restante administradora hubiera sido oída y vencida en juicio. Siguiente, gracias. No obstante, el juez aplicó incorrectamente el citado numeral, pues señaló que el mismo era supletorio a las disposiciones relativas a una sociedad conyugal, pero solamente hizo una interpretación sistemática, por lo que la Suprema Corte de Justicia adujo que el artículo 2617 es inconstitucional, pues deja sin efectos y sin derecho de audiencia a alguno de los administradores, es decir, uno de los cónyuges. Tampoco se le permitió a alguno de los terceros acreedores que cambiara la naturalidad del contrato de sociedad al ser oído y vencido en juicio mediante juicio, lo que resultó contrario a los artículos 14 y 16 de la Constitución. El Tribunal Pleno resolvió que el juez de distrito recurrido debió realizar un control de constitucionalidad y, por ende, un control de convencionalidad. Los tribunales del Poder Judicial de la Federación, dentro de su ámbito de competencia, ya sea un amparo directo o indirecto, o recursos dentro del juicio de amparo, tienen la obligación de realizar y de aplicar este control de convencionalidad. Y como se ha mencionado, de poder hacer un examen y una comparación Perdón. de las Oh, normativas internas como las normativas internacionales. También, ¿nos regresamos, por favor? Ok. Dado que el artículo 2617 del Código Civil del Estado de Chihuahua es contrario al derecho fundamental de acceso a la justicia, se llevó a cabo esta contradicción de tesis porque la Corte Interamericana tenía establecido y se tiene establecido que el acceso a la justicia es un derecho humano consagrado en el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 25 de la Convención Americana. Siguiente.
Hubo disposiciones contrarias porque mencionaban los jueces de distrito que ellos solamente se basaban a lo que refería la ley de amparo y a lo que constataba en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ellos no fueron la autoridad competente para poder arribar a un control de convencionalidad, porque ellos solamente se basaron a esos dispositivos. Siguiente. Siguiente, por favor. El plano, sin embargo, mencionó que el método de control de constitución de convencionalidad es un control que se debe de seguir por todas las autoridades, ya sean locales, estatales, federales, y en su caso, pues la Suprema Corte de Justicia es la que se encarga de velar y de poder integrar y de analizar este tipo de asuntos. Por eso es que la materia de esta contradicción residió exclusivamente en determinar cuál fue el objetivo y el alcance de poder realizar el control de convencionalidad de todas las autoridades. Y no hay que olvidar que los artículos primero y 133 de la Constitución hacen mención de la obligatoriedad que tienen todos los órganos jurisdiccionales de salvaguardar los derechos humanos. En conclusión de esta contradicción de tesis, que es un poco compleja, se entiende que el tercer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito, que conoció el recurso en revisión que acabamos de hacer mención, en lugar de confirmar la sentencia recurrida, debió de haber hecho este alcance y estudiar a nivel internacional la normatividad interna, perdón. Sin embargo, hizo caso omiso del control de convencionalidad. Es por eso que nosotros les traemos a exponer este asunto y los invitamos a que por favor lean esta contradicción de tesis para que puedan entender un poquito más el alcance que tiene este control. Listo.